En realidad, primero tenemos que entender la migración, primero los conceptos, ¿no? El concepto de migración, ¿no? Que se puede dividir en tres porque tenemos las palabras, tenemos los migrantes, sí. Tenemos inmigrantes y emigrantes. Ah, bien. Claro, ¿no? La mayoría de la gente, incluso yo antes de estudiar me confundía, claro. no sabía diferenciar lo que era un emigrante, inmigrante, migrantes, ¿no? Sí. Sí. Los migrantes son los que van y vienen de un país al otro, que se mueven constantemente. O sea, cuando vos no querés definir si entró o salió del país, claro, son migrantes. Son migrantes. Ah, bien. Sí. ¿Entendés? Migrantes es cuando vos querés definir una situación que no sabés si vino, si fue, o si sabés si no lo querés nombrar. Emigrante es aquel que se va, ¿no? Emigra, se va. Bien. Inmigrante es aquel que viene. Y bueno, ya se instala, se queda. Sí, puede ser permanente o puede ser... Claro. Parcial, ¿no? Eso lo decide el tiempo. El tema es que llega. Claro, es el que llega. Claro. Y el que va y viene, o no se sabe definir muy bien, simplemente se lo engloba en el concepto de migrante. Bien. Hay 3 olas grandes de migraciones acá en Argentina. La primera se da allá por, si bien migrantes van a estar, o inmigrantes van a estar ingresando continuamente Argentina ya desde la colonización, estamos hablando desde mediados del siglo XVI, van a estar llegando al territorio americano continuamente. En Argentina, y posterior al ensamble en sí de nuestro país, después de las guerras civiles, sí, ¿no? Sí. Después de que se crea la Constitución, a partir de 1860, que es cuando se decide sacar el país adelante y que se genera una concordancia por ahí entre Estados Unidos, iba a decir, entre Buenos Aires y el resto de los países, de las provincias que conformaban el Estado, ¿no? Cuando se ponen de acuerdo que Buenos Aires con el resto de las provincias, que eso es después de la batalla de Pavón, ¿no? Y cuando asume básicamente Mitre, que Mitre va a ser el primer presidente legítimo por todos los representantes de las provincias que conformaban el territorio en ese momento, ¿no? Después de ese momento, a partir de ese momento podemos hablar de la construcción del Estado o de Argentina, a partir de ese momento recién. El otro periodo, entre 1816, que es el momento que nos independizamos, hasta la elección del primer presidente legítimo por todos los representantes de las provincias, que en 1862, Mitre, sí, ¿no? Ese periodo es conocido en la historia como la larga espera, que es un proceso que se dio en todos los países, que consiste básicamente en ver quién se hace cargo o quién pone orden a ese orden que se había perdido, ¿no? En este caso el orden lo había puesto la corona española acá. Después de que nos independizamos, ese orden se pierde. Entonces viene un periodo de caos, un periodo de guerras civiles, por ver quién se hace cargo del país. Bueno, ese periodo acá en Argentina va a durar más de 50 años, ¿no? Es un periodo bastante largo. Muchos historiadores, como le decía recién, lo denominan la larga espera. Porque está siempre, ¿no? O sea, tomamos la independencia y después, claro, estábamos todos unidos en la independencia, pero después... Claro. Ya empiezan las diferencias. Claro. Usted imagínense que en ese momento había un orden impuesto, ¿no? El orden ese lo imponía la corona. Y fíjense, no es detalle menor que dentro de ese orden estaba escrito que cada una de las regiones de Cuyo, el litoral, el norte, Buenos Aires y demás, contaba con su propia autonomía. O sea, había un sistema federal acá en Argentina lo había impuesto la corona española. Si bien eran todos súbditos del rey, o sea, todo dependía del rey, cada región tenía su autonomía, por eso tenían sus capitanes, tenían sus gobernadores, ¿no? Lo único que tenían que hacer era simplemente pagar un impuesto. Claro. Pero después lo que sucedía adentro era problema de cada capitanía, ¿no? De cada región. ¿Me explico? Por ahí. Entonces, cuando nos independizamos, cada una de estas regiones, ¿qué quería hacer? ¿O qué se imaginan ustedes que quería hacer cuando expulsamos a los españoles? ¿Qué es lo que pretendía cada una de estas regiones? Tomar el poder. O mantener el que tenían. Sí. Mantener esa autonomía que tenían. Entonces, en las primeras juntas que se llevan adelante, ¿no? Lo que se propone es justamente que todo el control lo tenga Buenos Aires. Claro, y es la que ahí viene el conflicto. Claro, y es ahí donde viene el conflicto, donde se genera. Primero entre centralistas y liberales,
entre liberales y conservadores. Conservadores eran aquellos políticos que pretendían conservar la estructura política vigente hasta ese momento. Claro. ¿No? O sea, seguir manteniendo las leyes de la corona, pero dejar de ser súbditos, para que entiendan. Después estaban los liberales, que venían con ideas nuevas, ideas traídas de Estados Unidos, y planteaban justamente un centralismo. ¿Qué es el centralismo? Que toda la parte económica y administrativa y política se centre en Buenos Aires. Y es ahí donde comienzan los primeros conflictos. Posteriormente a estos conflictos viene la famosa guerra entre unitarios y federales, Claro. que es básicamente lo mismo que le acabo de explicar recién, pero con otros nombres, ¿no? Claro. El federalismo, ¿qué es lo que busca? O el concepto de federalismo es justamente esa autonomía regional y provincial, ¿no? El unitario pretendía que todo quede en Buenos Aires, Claro. ¿no? Porque Buenos Aires tenía el control, tenía la máxima arma, que era la aduana, ¿no? Entonces, una vez que se solucionan esos problemas, que tardaron, como le dije recién, más de 50 años, pero bueno, se pudo lograr, ¿no?, la unificación. Entonces ahí, a partir de ese momento, se comienza a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo progresamos? ¿Cómo salimos adelante? Hasta ese momento no teníamos tampoco quien nos legitime como un país independiente, porque no habíamos resuelto nuestros problemas internos y por ende no éramos reconocidos todavía por los países extranjeros, Claro. ¿no? Entonces esa es una gran problemática, la legitimación. O sea, nosotros necesitamos sí o sí que una de las grandes potencias mundiales nos reconozca como país. Entonces ahí donde entra Inglaterra y ahí donde entra la cuestión de los inmigrantes, que ahora vamos a hablar un poquito. Pero hasta ese momento conseguimos que Inglaterra nos legitime. Inglaterra va a ser el primer país que nos reconoce como justamente un territorio soberano. Inglaterra va a ser. Pero bueno, esto no va a ser gratis. No. Claro, por algo lo reconoció. Esto no va a ser gratis, claro. Esto no. Entonces Inglaterra va a decir, bueno, sí, yo te reconozco como un país independiente, ¿no? Pero bueno, vos a cambio me tenés que dar eso por lo que yo venía peleando también como 50 años, que después, posterior a la independencia, Ya que en 1806 la primera. Claro, nación inglesa. claro, que tiene que ver con el comercio, chicos. Tiene que Claro. ver justamente con el comercio. Lo que quería era la prioridad en el comercio. Inglaterra siempre quiso eso, al igual que Francia, ¿no? A España descartémoslo porque con España terminó todo Sí. mal. Pero bueno, entonces de esta manera Argentina se consolida como un país soberano, independiente, ¿no? Y comienza a realizar las primeras conexiones a nivel país por medio del comercio, justamente con Inglaterra. Inglaterra va a tener esa prioridad y hay que contextualizar también a nivel internacional que justo en ese momento, 1860, se estaba llevando adelante la segunda revolución industrial. Entonces, la segunda revolución industrial trae justamente los motores a explosión, trae la electricidad, trae los grandes avances de los que gozamos hoy en día, ¿no? Entonces, Inglaterra demandaba materia prima, necesitaba materia prima, ya tenía la fábrica, ¿no? Recuerden que la revolución industrial se dio en Inglaterra, así que la fábrica estaba ahí, la mano de obra estaba ahí, ¿no? Porque ya existía el concepto de obrero, ¿no? Entonces Inglaterra necesitaba sí o sí materia prima y Argentina ya se sabía que era una mina de oro, ¿no? En cuanto a metales como plata, hierro, oro y demás, y ni hablar en grano. En ese momento se lo comienza a conocer a Argentina como el granero del mundo, Sí. ¿no? Entonces Argentina tenía toda la materia prima que estos países necesitaban. Es por eso que se da este acuerdo y a cambio Inglaterra le va a ceder préstamos, le va a ceder cualquier tipo de ¿cómo lo podemos denominar? Cualquier tipo de medios que el país o que el gobierno reciente necesite para poder extraer con mayor rapidez esa materia prima. Y es ahí donde viene, por ejemplo, los avances tecnológicos que llegan pronto a Argentina, como el ferrocarril, el telégrafo, y bueno, y ahí es donde nace la cuestión justamente de la mano de obra. Entonces, la primera ola migratoria grande que se va a dar va a ser en 1860, Bien. ¿no? Con la primera presidencia de Mitre y el modelo agroexportador. Ahí nace el modelo agroexportador. Es un modelo político económico basado justamente en exportación de grano. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bueno, ¿de qué manera se comienza a construir el país? A través de la exportación y a través justamente de este modelo agroexportador.
modelo que en su momento le va a servir a Argentina y mucho, porque va a traer grandes beneficios, y justamente es ahí donde viene el tema de la mano de obra, 1860. Van a ver que vinculándolo directamente o llevándolo o tomando el caso local de acá de Rodríguez, van a ver que los primeros habitantes que tienen que ver con el tema, los primeros asentamientos ganaderos acá en General Rodríguez, justamente son inmigrantes que vienen de ahí, de esa zona más o menos del Reino Unido, ¿no? Porque son irlandeses. Que eso creo que lo hablábamos el programa anterior, ¿no? Hablábamos un poquito de justamente de los ganaderos irlandeses que se asentaron acá en General Rodríguez. Sí, los apellidos que encontrábamos por las calles, ¿no? Que tenían origen irlandés, nos comentabas. Claro, que yo, a ver si los tengo por acá, pero más o menos me lo acuerdo, pero son Garrahan, Whelan, Intendente Manny, ¿se acuerdan que hay una calle? Eugenio Manny, claro, ¿no? Savage, bueno, Lynch, Ham, claro, ¿no? Esos son todos apellidos de descendencia irlandesa, y que van a ser, justamente estas personas van a ser atraídos por una cuestión no solo de mano de obra, porque van a ver que muy lejos está la realidad de estas personas que acabo de nombrar con lo que le estaba comentando recién, ¿no? Argentina, hasta ese momento, hay que entenderla con el límite en lo que hoy sería Carmen de Patagones, ¿no? Bahía Blanca para la gente, más o menos, para que se dé una idea. Buenos Aires, claro. Hay que contextualizar todo lo que es la zona, la gran parte de la Pampa y toda la Patagonia completa, no pertenecía, no era territorio argentino, pero sí se sabía de los beneficios que tenían esas tierras, claro, ¿no? Lo que pasa que nunca se había avanzado porque todavía no se habían resuelto los problemas internos. Entonces dijeron, primero vamos a ponernos de acuerdo nosotros para después seguir ampliando el territorio, ¿no? Porque era complicado abordar dos frentes. De hecho, Rosas lo había intentado en un momento, ¿no? Allá por 1830 Rosas había intentado con la primera campaña al desierto, ¿no? Y se tuvo que volver. Si bien tuvo resultados beneficiosos y trajo mucha experiencia, se termina viniendo y abandona esa idea de ampliar el territorio o de incursionar en esos lugares. Y ahí volvemos a Roca otra vez. Claro, ahí volvemos de vuelta, sí. Claro, ahí volvemos de vuelta a Roca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede básicamente? Para que ustedes lo entiendan, Inglaterra va a poner todos el desarrollo tecnológico a los gobernantes en ese momento, a la generación, si no me equivoco, creo que era la generación del 80. Corregime, si no, sí. ¿No? Que es Sarmiento, Alberdi, Avellaneda, Mitre, ¿no? Gente muy intelectual y que se va a hacer cargo por un periodo hasta la llegada de Roca básicamente del país. Va a poner a disposición todos estos avances tecnológicos a cambio de conseguir justamente esa materia prima, ¿no? Esa materia prima para beneficiarse. Y es ahí donde viene la mano de obra, la primer mano de obra. Ahora, yo te doy, y esto fíjense que está buenísimo analizarlo, porque cuando llegan las maquinarias, ¿no? Nos encontramos con otra problemática, que era ¿quién las usa? ¿Quién las maneja? Si nosotros no éramos un país industrializado, nosotros acá no existía básicamente el concepto de obrero, ¿no? Porque era todo rural. Claro. Y es ahí donde justamente viene lo que cuenta Paulina, que mandan políticos, mandan diplomáticos desde acá de Argentina, ¿no? Clase dirigente, van a mandar a Francia, a países como Francia, todo lo que es la zona del Reino Unido y demás. Instalan oficinas, claro, haciendo propaganda, disculpen, ¿no? Y publicitando. De hecho, van a sacar una ley que es una ley que tiene que ver con las cuestiones de migraciones, creo que la ley de inmigrantes, que básicamente regía justamente los puntos de las cuestiones de cómo colonizar el territorio y otras cuestiones más, o qué es lo que necesitaba cada persona para poder llegar acá, claro, ¿no? Porque nosotros necesitamos un determinado grupo de personas, claro, no necesitamos a cualquiera. No. Claro.
pero hasta ese Tenía momento... conocimientos de hasta temas específicos. Claro, y los países que estaban muy enfocados en esas cuestiones, hasta ese momento muy avanzados, mejor dicho, eran Inglaterra y Francia. Claro. Y es ahí donde van a mandarle estos diplomáticos, van a poner estas casas para traer gente, básicamente. ¿Qué se le ofrecía? Se le ofrecía trabajo, se le ofrecía tierra, se le ofrecía, bueno, una estadía provisoria hasta que se acomoden, y se le pagaba supuestamente el pasaje en barco, en una clase, no la clase más económica que se podía viajar, sino clase turista. Claro, una especie de clase turista que tiene otro nombre, pero bueno, ahora no me lo acuerdo. Pero básicamente eso era con lo que se tentaba a la gente. Claro. La gente en un primer momento no va a reaccionar. No reacciona. La oportunidad, claro, pero no reacciona la gente inglesa. De hecho, la historia no nos deja mentir. Van a ver que acá ingleses o generaciones de ingleses o descendientes de ingleses tenemos muy pocos, ¿no? Pero sí se van a ver tentados otros países, ¿no? Otros inmigrantes que tenían otras cuestiones no muy ajenas. La gente, el obrero, en ese momento en Inglaterra había avanzado un montón, ¿no? La cuestión normativa, todo lo que es leyes, todo tipo de, incluso se habían formado ya algunos sindicatos, los primeros sindicatos. Entonces como que el obrero para ese entonces estaba bastante bien, no era el obrero de hace 100 años atrás en la primera revolución industrial, ¿no? Claro. Ya había avanzado. Ellos venían con conocimientos ya de organizaciones y... Claro, sí, ya venían. De hecho ya para que ustedes se den una idea, estamos hablando de 1870 más o menos, ya estaba sindicalizado la industria ya. De hecho ya había partidos como por ejemplo el anarquista, ya había partido como el partido, partidos muy ligados al posterior socialismo, ¿no? Claro. Que ya tenían esas ideas de Marx, claro, pero sin saberlo, claro, sin saberlo, ¿no? Partidos de izquierda. De hecho, esta misma gente después iba a venir acá, ¿no? Porque la historia del anarquismo, bueno, ya es otra, pero justamente va a llegar de esta gente, claro, ¿no? Pero bueno, ¿a qué es lo que voy? Que se va a haber tentado otra gente que estaba alrededor y que tenía otras cuestiones, ¿no? Que le urgían salir de países, como por ejemplo las guerras que había, claro, las enfermedades, el hambre, porque yo le dije que el obrero ya en esa época estaba más o menos bien acomodado, pero el resto del campesinado o el que no lograba insertarse, claro, se fue desplazando, claro, el que no lograba insertarse, un tipo de mano de obra dentro de la sociedad capitalista, claro, quedaba aislado, ¿no? Quedaba básicamente excluido de la sociedad. Y esa gente va a ser la que va a recepcionar a Argentina, ¿no? Gente con otras características totalmente diferentes, claro, totalmente diferentes. Por eso van a ver que viene mucha gente de la península, ¿no? Y esto también creo que lo hablamos en un momento muy por arriba, pero hablábamos, ¿se acuerdan de que llegaron españoles, que llegaron italianos? Sí. Yo les comentaba que cuando nos ponemos a analizar por ahí nuestros apellidos, nos damos cuenta de que la mayoría somos descendientes de italianos o de españoles. Y cuando digo la mayoría, el 90%. Pero porque así fueron los registros que quedaron en el hotel de inmigrantes, ¿no? Después empezaron a venir desde otros sectores, como por ejemplo acá en Rodríguez, que vinieron irlandeses, pero van a ver que venían por otra cuestión, no por la cuestión industrial, sino que venían por la cuestión ganadera. Claro, ¿no? Claro. Por eso mismo le decía que la mayoría de los primeros habitantes de acá de la zona rural de General Rodríguez eran todos ganaderos, que era lo que practicaban los irlandeses, porque en Irlanda hasta el día de hoy se caracteriza justamente por eso, ¿no? Es un país muy apto para todo lo que tiene que ver la cría de ganado y más que nada la cría de ganado. Entonces, decíamos, bueno, Nicolás Avellaneda va a ser el presidente que va a sancionar esta ley, la ley de migraciones, que es conocida como Ley de Migraciones y Colonización, que es la ley 817, y la va a sancionar el 6 de octubre de 1876. Esta ley que saca Nicolás Avellaneda tiene una particularidad. Si bien es una ley para regular o regularizar la cuestión de las inmigraciones, porque hasta desde 1860
hasta 1876, en estos 16 años, la verdad que comienzan a recibir gente y el Estado invertía plata, pero no terminaba siendo beneficiado. ¿Qué es lo que buscaba el Estado? El Estado buscaba ser un país civilizado, ¿no? Yo siempre esto lo tomo entre comillas, la cuestión de la civilización. Sí, obvio. ¿No? ¿Y dónde veían la civilización ellos? En Europa. ¿No? Ellos veían la civilización en Europa. Y si quiero reducir la cuestión más, la civilización la veían en Inglaterra. Y asumo veían civilización en Francia, ¿no? Ahí donde apuntaba el Estado. Entonces, como veían que sus planes no estaban dando resultados, sacan esta ley en donde regulan estas cuestiones y va a haber determinada gente que no va a ser inmigrante no deseado. ¿Qué pasaba con estos inmigrantes no deseados? Así como llegaban, se los subía en otro barco y se los devolvía, ¿no? Y cuando llegaban acá a Buenos Aires, no era simplemente que llegaban, se registraban y se iban, sino que había una especie de protocolo, había una serie de pasos con estas cuestiones de inmigrantes, con estas personas que llegaban, que tenían que cumplir, ¿no? Y es una conjunción, ¿no? Primero lo que hacían, bueno, era desembarcaban, ¿no? En el desembarcadero, que creo que todavía está ahí en la zona de Retiro. El hotel todavía se encuentra, que está ahí cerquita del desembarcadero, el hotel de inmigrantes, que hoy en día es un museo, que la verdad que está muy lindo, tiene muchas fotos, muchas imágenes de época, está muy bueno. Después, automáticamente que se bajaban del barco, pasaban por la oficina de trabajo. La oficina de trabajo era fundamental. Claro. Porque ahí te preguntaban básicamente qué es lo que sabía hacer. Claro. Sí, hay perdón, te interrumpa. Hay una serie que se llama Vientos de Agua, que bueno, ya la recomendamos para que la vean, Claro. que estaba en Netflix, no sé si está todavía, pero y bueno, y tiene esa parte, está esa parte que ingresan al hotel de inmigrantes y van a la oficina y ahí van derivando. Claro, porque esa parte, antes de entrar al país tenías que pasar por la oficina de trabajo. claro. ¿No? En la y ahí en la oficina de trabajo pasa algo muy particular. Pasa algo muy loco, ¿no? Digo yo, porque le cambia la descendencia a mucha gente la oficina de trabajo, porque la gente llegaba y, como le dije, la mayoría por ahí eran campesinos o gente que sí, que era obrera, por ahí básicamente sabían escribir, pero no en castellano. Los ingleses hablaban inglés y los franceses hablaban francés, básicamente. Y así el resto de la gente que venía. Salvo los españoles, Claro. ¿no? Sí. Pero, ¿y a qué voy con esto? Que los recepcionistas muchas veces escribían muy mal los apellidos. Por eso se deforman los apellidos. Claro, sí. Todos modificados. Sí. Claro, se van a encontrar con que hay un montón de gente, ¿no? Que perdió su genealogía, creo que se llama, ¿no? O sea, justamente por esta cuestión de que cuando llegaban sus tatarabuelos, sus abuelos, ¿no? Se anotaban como podían, ¿no? Y acá también los escribían como sonaba muchas Bueno, veces. mirá, Es tengo una locura. mi bisabuelo era sirio y llegó acá con 18 años, vino de... ¿Cómo es que se dice cuando se meten en los barcos? De Polizón. De Polizón. Y bueno, y su apellido era Tanús, ¿no? Y claro, no hablaba nada él. Claro, sí. Y era sirio, imagínate. Y le pusieron, no sé, encontraron Mansur, se parece a turco, le mandaron Mansur, viste que sirio, sea donde sea, acá todos le llamaban turco, viste. Claro. Y le inventaron ese nombre. Sí, Le inventaron ese nombre y bueno, él perdió el suyo, ¿no? El propio. Claro, pierden, justamente pierden el apellido de esta gente que está viniendo. Claro. Sí. Re loco. Y después posteriormente la descendencia también, ¿no? Y después a la hora de armar el árbol genealógico, ahí se le complica a mucha gente. Sí. Es como que arranca otra familia, ¿no? Claro. Sí, es como que le cortan, claro. Bueno, como le decía, llegaban a la oficina de trabajo y si en la oficina de trabajo eran recibidos y se le encontraba un quehacer, recién ahí pasaban a la parte sanitaria, pasaban a un hospital,
O sea, no iban al hotel. El hotel era el último paso. Ya cuando estabas en el hotel, ya te tenías que quedar tranquilo, ¿no? Pasaban a un hospital. ¿Y por qué pasaban justamente a un hospital? Porque los viajes en barco eran largos. En esa época había muchas enfermedades, sí. Mucho hacinamiento también. De hecho, la gente escapaba justamente de las enfermedades. La gente escapaba de las enfermedades. De hecho, una de las grandes enfermedades que azotó Europa en el siglo XIX fue el cólera, ¿no? El cólera fue terrible. Claro. Cólera fue terrible. Yo acá en la década del 90 sufrimos cólera, no sé si se acuerdan. Sí. Una epidemia de cólera también, ¿no? Bueno, imagínense con el desarrollo en cuanto a la salud, se moría gente, imagínense en esa época. Viajes largos en barco. Y en barco y en las ciudades, en las ciudades inglesas, en las ciudades francesas, la gente vivía hacinada, el obrero vivía todo amontonado, toda la gente se conglomeraba alrededor de las fábricas, ¿no? Entonces por eso mismo también se encontraba mucho obrero en el campo, ¿no? Y esto fue una estrategia de buscar obreros en los campos. ¿Por qué? Porque cuando azotaban estas grandes epidemias, la gente volvía al campo, ¿no? Migraba, la gente, claro, migraba constantemente, estaban en la ciudad y de la ciudad se iban al campo y así. Y esto era una ventaja que tenía mucho la burguesía. La burguesía generalmente siempre tenía su escape, ¿no? Claro, jugaba con eso. Claro. Sí, no se arriesgaban nunca, no, para nada. Y eso hay mucho material escrito que es muy interesante, que algún otro programa vamos a hablar sobre estos beneficios que tenía la clase burguesa y que supo mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, una vez que pasaban por la revisación médica, volviendo al tema, los inmigrantes, recién ahí eran llevados al hotel de inmigrantes. Y en el hotel de inmigrantes, ¿qué es lo que sucedía? En el hotel de inmigrantes tenían básicamente una semana para tratar de generar los distintos contactos que supuestamente esta gente tenía, porque esta gente, la mayoría venía porque ya tenía a alguien acá o porque conocía a alguien, ¿no? Y si no, lo inventaban ahí en el camino, ¿no? Porque una de las condiciones justamente era tener a alguien acá en un momento se pusieron tan estrictos los controles que si vos no tenías a alguien conocido, un familiar con dirección declarada, no te permitían tampoco ingresar, ¿no? Entonces daban una semana, en una semana vos te tenías que ubicar e ir. Y es ahí también justamente donde nacen las villas de emergencia. Van a ver que las villas de emergencia, la mayoría están todas en capital. Claro, tenés razón. Claro, ¿por qué? Porque esta gente mentía y se le cumplía la semana y se tenían que ir y no tenían a dónde ir. Entonces se instalaban en lo más cercano que podían, ir caminando, ¿no? Por eso mismo están todos en la zona de Retiro, toda esa zona de ahí de lo bajo. Van a ver que está todo por ahí. Con la diferencia de que, bueno, hoy en día hablar de villa es sinónimo de inseguridad y en esa época era sinónimo de pobreza solamente, nada más, ¿no? O de frustración, porque muchos venían con un sueño y la verdad que quedaban ahí. Y muchos otros no, muchos otros sí se instalaban, iban, trabajaban en el ferrocarril, trabajaban llevando, justamente haciendo las vías, ¿no? Y mucha gente, mucha gente se desarrolló muchísimo. De hecho, como les dije al comienzo de la charla, al país lo sacaron adelante básicamente las manos migrantes, ¿no? Y esa es una realidad. 3 grandes olas de migraciones. Bueno, yo les conté básicamente lo que fue la primera, que fue cuando con la llegada del primer presidente de Mitre, cuando comienza el modelo agroexportador, ¿no? Después la segunda es durante a partir de 1880, ¿no? Con la conquista del desierto, ¿no? Que ahí justamente en ese periodo también se va a dar una gran ola de migración acá hacia Argentina, porque esos territorios que el Estado iba conquistando, que iba ganando, había que poblarlos y sobre todo trabajarlos, claro, sobre todo trabajarlos más que nada, ¿no? Porque los pobladores, los dueños, eran muy pocos. De hecho, se habla de que todo el territorio conquistado durante la época de la conquista de la Patagonia se repartió en 500 familias, ¿no? Y hay un registro. De hecho, esto no lo tiro así al aire, sino que hay un registro de las 500 familias que se dividieron millones de hectáreas,
Parece mucho el número 500, pero si tenemos en cuenta el territorio... Claro, ¿no? Y muchos los conservan aún todavía. Así que, sin tirar ningún nombre así nada, pero sí, claro. Muchos de estos conservan todavía esos territorios que fueron repartidos allá por 1880, fines del siglo XIX. Y la tercera ola migratoria grande que tuvo Argentina va a ser que coincide justamente con el periodo de la Primera Guerra Mundial. Y esto, bueno, mucha explicación no tiene, sino que básicamente la gente escapaba de la guerra. Escapaba de la guerra. Porque lo que fue la Primera Guerra Mundial fue básicamente inhumano para la gente que vivía ahí, porque no se salvaba nadie. Nadie. La economía de guerra era durísima, ¿no? Todas las potencias concentraron lo que tenían, mucho que tenían, en la cuestión de la guerra, en la cuestión bélica. Entonces el que no iba al frente, que ir al frente tenía un 90% de seguridad de que no volvías, porque eran muy crudas las guerras en el frente en esa época, ¿no? Y el resto era todo mano de obra. De hecho, más del 50% de la mano de obra lo generaban las mujeres. Todo lo que eran municiones, cañones, toda la industria armamentística la generaban mujeres. De hecho, hay un montón de videos de época que muestran cómo se trabajaban las mujeres construyendo las ojivas, construyendo todo lo que tiene que ver con las municiones y demás. Terrible. Entonces la gente escapaba. Y Argentina era una alternativa, ¿no? Fue siempre una alternativa. Sudamérica fue una alternativa. Entonces, y ahí sí, es ahí donde se vuelve un poco más diverso la cuestión migratoria, ¿no? Ahí sí Argentina va a empezar a recibir gente de todos lados del mundo, de forma legal y de forma ilegal, porque ingresaban por todos lados, ¿no? Después, posteriormente, va a haber una cuarta que se da en la década del 40, que es con la llegada del gobierno de Perón, ¿no? Que Perón básicamente lo que va a repartir es tierra, y la mayoría de la tierra va a ser toda la zona, lo que es la zona del litoral, ¿no? Y es ahí donde terminan de llegar la mayoría de alemanes, rusos, suizos, ¿no? De esa zona. Pero resumiendo, básicamente esa es la historia de la migración acá en Argentina. La verdad que es un tema para mí